7:04 de la mañana. Amigos, hoy en nuestra primera entrevista queremos abordar, entre otros temas, el comentario que hace hoy y que es noticia el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Jesús González de Zárate, quien ha dicho que el liderazgo político de todos los sectores debe buscar un acercamiento a propósito de la interrupción del diálogo y la necesidad de reanudar el mismo para dar respuesta a los cambios urgentes que requiere el país. Caben muchas preguntas. ¿Estamos en el limbo? ¿Estamos en la nada? ¿Estamos avanzando? ¿Hay verdaderamente una toma de conciencia sobre los cambios que requiere el momento histórico venezolano? Bueno, siempre para mí es un placer darle la bienvenida a Ramón Guillermo Aveledo, abogado, doctor en Ciencias Políticas, presidente del Instituto de Estudios Parlamentarios, Fermín Toro, fue secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, profesor de posgrado de la Universidad Metropolitana. Ramón Guillermo, siempre es un gusto, bienvenido. El gusto es mío, encantado de estar aquí. Mira, el otro día Rafael Arraiz Luca puso una foto tan enternecedora. Estabas tú con tu hijo, con sus libros, sus carpetas, en un banquito de la Metropolitana, y él exaltaba esa escena. Ustedes en el aula de clase, dando la responsabilidad. Qué bonito, ¿eh? Tú sabes que sí, vi la foto y ha sido además muy comentada. Se agradezco mucho a Rafael. Rafael y yo damos en el mismo, a la maestría de Estudios Políticos y de Gobierno. Él da la historia de Venezuela y yo doy instituciones políticas y constitucionales. Entonces, yo esperaba que él saliera y estaba conversando con mi hijo, que es mi jefe, que es el decano, el jefe de ambos, porque es el decano de la Facultad de Estudios Jurídicos y Políticos, y entonces estábamos conversando, y a él le pareció simpático el asunto y tomó la foto, que le agradezco mucho. Porque, claro, mi hijo y yo somos ambos profesores allí, ya mi hijo es el decano, cosa que me alegra muchísimo. Wow. Él tiene muchísimos méritos, siempre fue un alumno muy brillante, un profesor muy querido, así que sí, es verdad, y es un poco una cierta tradición. Yo recuerdo cuando yo daba clase en la central, que una de las secretarias allí me dice: yo le he pagado a su hijo, a usted y a su papá. Ese papá también era profesor en la facultad, en la central. Entonces, qué bonito. Sí, vale. por supuesto nos alegra mucho poderse. Qué bien le hace eso al país. Como bien le hace lo que voy a reiterar. Desde mis años más remotos, cuando yo tomaba la subida de Los Cabos para ir al trabajo en Venevisión, yo te veía en la esquina, abajo, en la esquina, se lo comentaba a Carmen Elena, esperando tu carrito por puesto. Y tienes años viviendo en ese mismo apartamento, Ahí cerquita del Andrés Bello. Ahí estoy, sí, Chico, señor. eso es... Ahí estoy. Ya no me monto un carrito por puesto porque ahora es muy peligroso. Pero la verdad es que sí, porque era muy práctico. Increíble. Para ir al Congreso, era muy práctico desde allí. Claro, ir, en línea recta por la Andrés Bello y la Urdaneta. Exactamente. Bueno, Ramón Guillermo, fíjate que hoy las palabras del presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana hacen un llamado a no esperar 2 años para tomar acciones urgentes por el país. Retoma la figura del diálogo. ¿Cómo estás evaluando este momento político venezolano desde lo que hay que hacer y desde lo que uno sepa se está haciendo? Yo creo que es muy oportuno lo que ha dicho el Monseñor González de Zárate, el arzobispo de Cumaná y presidente de la conferencia. Creo que es un llamado muy oportuno a todos, porque es momento de pensar en las cosas grandes. En las cosas grandes que son, por cierto, las cosas pequeñas que mortifican la vida de los ciudadanos. A mí me llama la atención cómo en el debate político, en la agenda pública, no están los temas que están en la cotidianidad de la gente. La gente se mortifica por el servicio de agua, por el servicio de luz, por los problemas del combustible, por los problemas que en Caracas son muy distintos al resto del país. En Caracas más o menos tenemos eso, bueno, en una situación razonablemente controlada, pero el resto del país no es así, sobre todo hacia el occidente es un horror, bueno, en toda Venezuela, fuera de aquí. Y bueno, servicios como el transporte, el problema de los insumos. Yo creo que ayer en tu programa estaba escuchando a unos dirigentes del mundo agropecuario, de lo que tienen que hacer, sí, señor, para importar directamente, sí, señor, los insumos, porque Agropatria terminó siendo un inconveniente. Entonces, esas son cosas de la vida real que requieren solución y que hay que buscar concertar soluciones. Lo mismo los arreglos para que el país tenga instituciones confiables, de manera que
que haya un poder judicial confiable para todos, un ministerio público confiable para todos, en general, Contraloría, la Defensoría del Pueblo, que es un organismo muy hermoso en la Constitución, pero inexistente en la vida real. Esas cosas requieren de un diálogo, de una negociación y de soluciones. Y yo creo que todos los sectores tienen que deponer posiciones para poder encontrar caminos de solución. Me parece que es muy importante y que se lo debemos todos a los venezolanos. No lo sabemos todo, ni siquiera eso que pueda estar pasando en el terreno del diálogo o de las correcciones o ajustes a lo interno de los partidos políticos. Pero esta ruta al 2024, ¿qué demanda? Porque definitivamente hay muchas necesidades y particularmente los mensajes del 21N y del 9E fueron muy contundentes. Sí, ciertamente lo fueron. Y espero que todos los actores lo hayan leído, porque hay mensajes para todos los actores. En primer lugar, en el 21N, el déficit de votantes, en primer lugar, la cantidad pequeña de gente que votó en todas partes, debe significar no solo un llamado para los derrotados, sino también para los vencedores en todos los lugares, porque votó muy poca gente. Qué bueno eso que has dicho. Votó muy poca gente. Entonces, aquí el desafecto es general. Después, resultó que en lugares donde tradicionalmente el oficialismo era muy fuerte, pues esta vez fue que perdió. 100 y tanto alcaldías. ¿Qué pasó allí? ¿Cómo se redujo eso bajo sus pies? Pero también, desde luego, hay evidentemente una penalización sobre la oposición, o deberíamos, como ya se dice, las oposiciones, por su fragmentación y por su falta de mensaje, porque sentían, la gente se pone, ¿y esto están hablando de qué? No están hablando de mí. Porque la gente siente que la política está en otro lado distinto a donde están ellos, a donde estamos nosotros, los que vivimos aquí. Y eso, sin duda, que tiene un impacto. Entonces, hacia el 2024, ¿el camino cuál es? El camino es el de lograr reconectar la política con la gente. Desde el punto de vista de la oposición, que es la que más me interesa, por supuesto, pues dado mi conocida ubicación en el debate nacional, creo que implica una especie de reinvención, Eduardo. Es decir, empezar por procesos internos transparentes en los partidos para renovar sus autoridades. Y si los que están son reelectos, que son reelectos porque son legítimos. Y ya está, pero con procesos que la gente perciba como convincentes. Al mismo tiempo, una renegociación en la oposición del compromiso unitario. ¿Cuál es? ¿Hacia dónde va? Y las reglas para tomar las decisiones. Y evidentemente una visión distinta, porque como yo recuerdo que decían cuando yo estaba pequeño, en algunos casos decía una cosa que decía, bueno, tenemos los mismos maestros nosotros, en colegios distintos, pero los mismos maestros. Es cierto. Que son los hermanos de La Salle. Tú recordarás que decían, ni están todos los que son, ni son todos los que están, que era una cosa que repetían mucho. Pues así es. Entonces, la verdad es que puede ser que no estén todos los que son, ni sean todos los que están. En el compromiso hay que buscar para poder amalgamar una unidad nueva que tenga además una articulación respetuosa con otros sectores que son interesados en el cambio democrático, pero que no son sectores políticos. Es verdad que la conducción no es un derecho ni es un privilegio de los partidos, es una responsabilidad, pero tiene que estar vinculado con otros interesados. A los empresarios les interesa que haya Estado de Derecho y democracia, les interesa a los sindicatos, a las universidades, a los creadores, a todo el mundo que en el país necesita de la libertad. Entonces, lograr eso es lo que va a permitir un gran avance. Y para eso hay que aliar a todos los que tengan ese interés. Y desde el poder se debe comprender que el modelo presente, en el cual han hecho ajustes, a la chita callando, han ido haciendo ajustes en el plano económico porque la realidad es abrumadora y la realidad no soporta el dogma, es la peor enemiga del dogma. Pero allí tienen que darse cuenta que, bueno,
el modelo de imposición unilateral, eso no funciona. Y hay que buscar ser gobierno de todo el país. Cuando esto comenzaba, yo conversando todavía, estaba en el Congreso, en el 99, y conversaba, perdón, con parlamentarios del chavismo en aquel momento. Yo les decía, miren, es que yo entré a la política cuando era estudiante liceísta. Entré en oposición. Era el gobierno del presidente Leoni. Perdón, pero yo, ese presidente que yo me oponía, él sabía que era el presidente de todos los venezolanos, inclusive de los que estábamos contra él. Cuando el presidente habla como si sea el presidente de un grupo y excluye al resto de los venezolanos, está debilitándose y debilitando la presidencia, que es una institución. No se gobierna solo para una parte, se gobierna para todos. Eso está claro para nosotros, los católicos, desde León XIII. Pero la verdad es que es de sentido común. Ramón Guillermo, la primera pausa. Al regreso, hablemos del diálogo. Además, yo creo que tú tienes mucho que decir allí como exsecretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, porque uno vio en México, bueno, una comisión que representa a la oposición, encabezada por Gerardo Blight. Aparte de los esfuerzos por retomar ese formato, en paralelo, esa comisión aguas abajo o desde la organización posible en la oposición tiene que ir trabajándose en todo esto que tú has dicho. Vamos al regreso sobre este tema. Mira, y hay otro que me interesa que un jurista como tú además se pronuncie. Este llamado a la reforma del Tribunal Supremo de Justicia. Oye, como digo yo, ¿cómo se come y si vale la pena meterle un mordisco? Me interesa mucho. Regresaremos. 7:19, el presidente de la Conferencia Episcopal definitivamente hizo un llamado a no esperar a hacer las cosas urgentes que hay que hacer, a no esperar el 2024, a dialogar. Y hay una parte muy importante, amigos y Ramón Guillermo, cuando dice, la dimensión política no es la única realidad de Venezuela. Es decir, nos está diciendo que hay que hacer varias cosas al mismo tiempo. Natural, es así, tiene razón, porque el hombre... Cuando yo era estudiante universitario estaba muy de moda un libro de Herbert Marcuse llamado El hombre unidimensional. Y justamente la discusión era alrededor de que el hombre era multidimensional. La persona humana no tiene una sola dimensión. Y es así, la dimensión del poder, de la necesidad de una organización de la sociedad y una autoridad es una, pero la vida es mucho más amplia que eso. Y la política se justifica porque contribuye a resolver los problemas de la vida, no al revés, no es un mundo paralelo. Eso eran los tiempos del absolutismo, del poder irresponsable, cuando los reyes simplemente reinaban y ya está. Y eso no es así, en una democracia mucho menos. El poder se justifica en la medida en que cumple con esa dimensión suya de gestión, esa dimensión de hacer cosas por la gente. Un líder nunca excluye. No, pero por Dios, eso parece un tuit tuyo, pero la verdad es que, pero la verdad es que es así. Sí. Porque el que excluye, bueno, se va limitando su liderazgo, está renunciando a partes. Yo recuerdo mucho, ¿sabes que mi padre, sus ideas eran de un demócrata de izquierda? Y yo recuerdo que yo llegué un día de la universidad con un libro que era Discursos de Allende. Y le leí el discurso de toda la población, y decía, yo no soy el presidente de todos los chilenos, soy el presidente de los trabajadores, el presidente de los que sufren, el presidente de tal. Entonces papá, me dice, tú me perdonas, pero ese tipo no es lo que yo pensaba, ese tipo es, y me dio el calificativo que no se puede decir en horario todo usuario. Ajá. Porque la verdad es que, porque si él no es el presidente de todos los chilenos, esos de los que no es presidente lo van a querer tumbar, lo que por cierto ocurrió. No puede un gobernante y un líder que aspira a gobernar renunciar a ser el líder de todos. Por supuesto que nunca lo logrará, pero sí puede lograr el respeto y el acatamiento de todos. Claro. ¿Por qué? Porque hay diversidad de opiniones, porque en el país no hay una sola opinión. Ramón Guillermo, por cierto, y te interrumpo. No, por Dios. Oye, porque es que falta poco tiempo, pero yo no sé, y yo te he citado varias veces sin recordar el contenido, pero cuando yo toco el tema de la reforma de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, yo digo, bueno, vale, esto es un asunto interesante. Yo como venezolano no puedo estar de espalda a esto.
hay un proceso de postulaciones, hay una convocatoria. Entonces yo digo, bueno, hay gente que a priori ya lo condena y lo niega como un escenario de construcción. Y yo te pregunto, además, tú como jurista, como docente, como un parlamentario de tanta experiencia, ¿qué ves al respecto? ¿Hay algún tipo de oportunidad allí? Sí la hay. No discuto, es decir, no quiere decir que yo considere que la reforma de la ley haya sido una buena reforma o, digamos, que endose la constitucionalidad de todo lo que están haciendo. Sin embargo, es evidente que la situación de la justicia es una situación muy mala para todos. Así como está, la justicia no sirve para los objetivos del país. Tú puedes decir, bueno, tal cual juez o jueza es bueno, sí, pero eso es excepcional. El sistema está muy mal. La cabeza del sistema es el Tribunal Supremo, que según la Constitución tiene además la responsabilidad de gobierno judicial, es decir, debe organizar una cosa que está también en la Constitución y que no se ha cumplido, que es los concursos de oposición para todos los cargos de juez en el país. Entonces, empezó el proceso. Cuando empezó el proceso yo dije, bueno, puede ser una oportunidad, puede ser, es difícil, pero puede ser. La primera cosa para aprovecharla es que haya candidatos respetables. Bueno, por cierto, ya se ha cerrado el lapso de postulaciones y así como se escribieron candidatos que tú presumes que son candidatos más o menos como en las carreras de caballo, es decir, favoritos para salir. Pero hay una cantidad de gente que son abogados respetables, que son juristas reconocidos. Entonces hay una oportunidad. Yo creo que podemos avanzar. No creo que logremos un Tribunal Supremo, ojalá, tal como el país lo necesita. Pero podemos mejorar, así como pasó con el CNE. Este CNE no es ideal, no es ni siquiera exactamente como la Constitución quiere, pero es mucho mejor que lo que teníamos. Y se ha visto en los hechos. Claro, pero fíjate tú que en Barinas hicieron esto, sí, pero también hicieron esto otro. Entonces eso hay que comprenderlo. Entonces yo creo que hay una oportunidad. Yo animo a los que tuvieron la valentía de postularse, enfrentando inclusive, bueno, que los insulten, que les digan barbaridades. Los animo a seguir y espero que se haga un diálogo en la Asamblea y fuera de él, como pasó con el Consejo Electoral. No solo el diálogo formal entre los grupos en la Asamblea, sino más allá, en los sectores del país, para producir un Tribunal Supremo mejor que el que tenemos. Y recordar una cosa, recordar el artículo 254 de la Constitución, que esto es muy importante. Los magistrados son elegidos por un único periodo. Por eso tienen un periodo de 12 años, que es un periodo largote. ¿Qué quiso el constituyente del 99? Justamente liberar a los magistrados de la idea de la reelección para que no estuvieran comprometiéndose. Y entonces dice ahí por un único periodo. Mucho cuidado pues por el hecho de... ¿Se mantienen 12 años actualmente? 12 años, sí. Oye, porque eso es constitucional. Es bastante. Es constitucional. La ley regula, pero la Constitución es la que determina. Y entonces Claro. es un periodo de 12 años, pero además dice claramente por un único periodo. En la Constitución, mucho cuidado, hay que respetar la Constitución. Ramón Guillermo, yo me comprometo a montarme en este tema, se lo he dicho a mi equipo de producción, porque yo siento que ni siquiera los medios de comunicación están abordando este asunto. Lamentablemente tiene Yo razón. lo siento así, entonces tenemos que darle visibilidad, tenemos que invitar a la discusión para no cerrar una puerta antes de un intento. Claro, me parece bien. Sí. Bueno, Ramón Guillermo, tenemos un minuto más. Bueno, un mensaje, Ramón Guillermo, en este momento. En punto a lo que decíamos antes. Sí. Siempre con optimismo, pero con realismo. En México trataron este asunto del Poder Judicial. Lo llevó Gerardo Blay. Fíjate. Y habían acordado abordarlo. Después hubo esta actuación unilateral de empezar el proceso aceleradamente a reformar la ley. Estamos a tiempo de corregir eso. Si se hace una adecuada selección de los candidatos y se hace pensando en la justicia del país, yo creo que estamos a tiempo de resolverlo. Por eso he dicho lo de la Constitución, porque ahí está nuestra guía. No es que sea perfecta, Eduardo, no es perfecta, pero es el marco más seguro para todos para poder resolver nuestras diferencias, por muy profundas que sean, que no son, con seguridad y en libertad y en paz. Celebro tu valentía, que no comas casquillo, que no juegues solo para una parte de la tribuna
y que llames al pan pan y al vino vino. Es que se ha hay que hacerlo. Es que se ha determinado que comer casquillos puede ser dañino para la salud. Es así. Un gran abrazo, Ramón Guillermo. Abrazo a ti. Mira, otra cosa que a mí me gusta destacar, Ramón Guillermo Carmen llegó apuradito porque me dijo, Eduardo, es que llegó el agua y yo no me podía venir sin darme mi bañito. Es que no puedo, no funciono. Un gran abrazo, amigos, regresaremos.